Capítulo 16. La vida interior. 78. Ninguna actividad externa sin la vida interior. No porque el anarquista individualista niegue, rechace y combata a los dioses y los amos, las autoridades y las dominaciones, ha de creerse que desconoce la vida interior. Antes de ser anarquista externo, conviene serlo interiormente. No se repudia la idea de autoridad por capricho o por fantasía, sino porque se comprende que las leyes y los códigos son inútiles y perjudiciales, que sólo son necesarios para los individuos que no viven más que exteriormente. Si el anarquista puede vivir con intensidad, es porque su existencia interior es profunda y no encontraría placer en la experiencia, por múltiple y variada que fuese, si no le diese motivos de reflexión. El anarquista medita, compara, sabe concentrarse en sí mismo, y con amplitud de juicio realiza su revolución individual. Posee un fondo de conocimientos, una reserva de adquisiciones, que sabe aprovechar como un recurso, cuando carece de otros apoyos, y que acrecienta continuamente, sacando de él nuevos motivos de estudio para profundizar. No se inquieta solo del cómo y del porqué de las cosas, sino que busca su razón de ser. Sin estas reservas mentales no es posible prescindir de la autoridad, pues cuando uno agota sus propios medios, le es forzoso recurrir a los ajenos. 79. Manifestaciones de la vida interior. El anarquista es sencillo, y aunque original, no desea atraerse las miradas del vulgo. Si su vivienda es confortable, según lo que le hayan permitido las circunstancias pecuniarias, no es en modo alguno lujosa o abarrotada de objetos inútiles al desarrollo individual. Sus necesidades son normales, ni restringidas ni superfluas, y si cierta experiencia de su vida lo conduce a dejar inevitablemente su norma, pronto vuelve a esta, una vez realizada aquella. De esta simplicidad natural, sin austeridad ni dureza, que es producto de la franqueza y no de la vanidad, no debe inferirse que el anarquista sea insensible a la belleza. Nadie mejor que él sabe apreciar lo vigorosamente hermoso en arte, en literatura, en ciencia, en ética, belleza de la natura, de las formas corporales, del razonamiento, del placer de los sentidos, de la voluptuosidad sana. Todo esto el anarquista lo aprecia, lo siente, pero sin dejarse guiar por el gusto general o por las concepciones de un cenáculo particular cualquiera. Todo producto de una investigación sincera, toda obra que refleje un temperamento personal o testimonie un esfuerzo energético, toda labor y toda manifestación que haga vibrar las fibras íntimas de su ser, lo atrae, despierta su atención y lo hace meditar. Lo aparente, lo falso, lo ficticio, lo débil y mezquino, lo pretencioso, le hace daño, lo exacerba, lo repudia, en fin. Sabe además muy bien que en el dominio de la estética la apreciación es individual y que belleza y fealdad son términos relativos de apreciación. Hombres o mujeres realmente anarquistas no pueden aparentar ascetismo. Sería una farsa negar y combatir la dominación y someterse a la vez al yugo de la austeridad, querer la libertad y erizar de obstáculos su camino. Vivir sin renunciar a los goces intelectuales, sensuales y afectivos, desarrollando la facultad de apreciarlos sin dejarse dominar por ellos. Antes, al contrario, juzgándolos útiles o nocivos según el equilibrio fisiopsicológico que produzcan. Seguir decididamente la ruta, recogiendo las flores perfumadas, dejando las plantas venenosas y aspirando los efluvios más puros, persiguiendo siempre lo nuevo, lo original, sin fatigarse nunca,
He aquí el goce anarquista, la aspiración suprema de todo el que siente serlo sinceramente. 80. Criterio de la disminución interior. El anarquista conoce la vida del sentimiento, las afecciones íntimas, prolongadas, las ternuras profundas, las amistades firmes que resisten los golpes de la adversidad o las alegrías del éxito. Cuanto más profunda es su existencia, más radiante se muestra, adquiriendo más valor, más vigor, más delicadeza. Ante todo, el anarquista individualista procurará no disminuirse interiormente, no desprestigiar su integridad de pensamiento, su potencia de análisis y de deducción, su voluntad de reflexión y comparación. Toda tendencia directa o indirecta a rebajarse individualmente supone una prueba de pérdida de equilibrio, de indignidad de la vida libre. El anarquista rechaza el concepto burgués del bien y del mal, vive y acciona en un plano más elevado y completamente distinto. Todos los actos que le facilitan una vida más intensa y normal, un desarrollo más amplio y un mayor saber le son lícitos. Por el contrario, le será malsano todo lo que en cualquier grado atente a su valor intelectual o a su vida interior. Este es su único criterio. Los espíritus cerrados, inclinados a los juicios resueltos o todavía esclavos de los prejuicios, no admiten que, fuera de lo que ellos llaman la moral, al estilo burgués, pueda existir vida interior. Sin preocuparse de estas despreciables opiniones, se puede afirmar que la vida ordinaria, corriente, no es susceptible en modo alguno de desarrollar la intensidad de la personalidad consciente o esclarecida. En efecto, ¿qué vida interior pueden tener los que incesantemente se preguntan si todos sus actos o sus gestos están de acuerdo con el código de la moral que le transmitieron sus abuelos? Cuanto más pronunciada es la reacción contra el medio ambiente, más pujante es la personalidad psicológica. #81. La rendición de cuentas. Siendo el anarquista un negador de autoridad, en el sentido más absoluto, se comprende fácilmente que sólo su causa le interesa, o sea, la causa de la libertad, que la reclama y la exige en el mayor grado posible moral, intelectual y económicamente. Ni su producción ni su amoralidad pueden caber en la marmita comunista. Y por eso es absurdo que algunos pretendidos camaradas quieran pedir cuentas a los anarquistas individualistas. El que únicamente se hace responsable en relación con su concepto individual de la vida o por su propio carácter, no obra más que de acuerdo consigo mismo. No necesita hacer examen de conciencia ante el juicio ajeno. Se puede juzgar a un sindicalista, a un revolucionario, a un comunista, a cualquiera que trabaje por cuenta de otro, que se conforme a un ideal colectivo, a una regla de conducta, en mayoría o en vista de una sociedad futura, pero de ningún modo al que funda su vida, no en una vanidad desmedida, en un orgullo insensato o en una superhombría exaltada, sino en el mayor y más profundo conocimiento de su propio yo. 82. La evolución de las opiniones. La experiencia personal, un juicio más claro, el conjunto de sus observaciones puede hacer que el anarquista individualista modifique su opinión sobre un punto de la actividad ácrata, y si después de comprenderla de otro modo no lo manifestase, sería un motivo de disgusto, de cobardía o de falta de convicción, propia solamente del que se deja dominar por el temor al qué dirán, haciéndose esclavo moralmente. Se pueden adoptar diversas ideas sobre el ilegalismo, la legalidad, la unidad o la pluralidad amorosa, la libre disposición del producto personal y todos los demás extremos de la teoría anarquista, según las luces adquiridas o desarrolladas, pero no se puede, en buena lógica, sino presentar a la consideración proposiciones
sin obligación ni sanción y de ningún modo imposiciones únicas. Así pues, lo que interesa no es el cambio más o menos frecuente en ciertos detalles, sino la personalidad en sí que practica, en el mayor grado de vida y actividad, la filosofía anarquista. (83) Absoluto y relativo. La conquista de lo absoluto es una contradicción de la esencia misma del concepto anarquista. Es siempre una coacción, una autoridad abstracta, una entidad metafísica, como Dios o la ley. La doctrina no es más que el formulismo en que se encierra lo absoluto. Los tiranos y los jefes de escuelas de todos los tiempos han encontrado en la doctrina un auxiliar tanto más poderoso cuanto más pretende concretar lo absoluto, que es irrealizable en sí mismo. No existiendo, pues, lo absoluto, la doctrina resulta ser una prisión, donde se pasa la vida ensayando para llegar a una perfección que no puede encontrarse en el orden natural, porque éste está continuamente sometido a la relatividad de lo imprevisto, lo fortuito, lo casual. Por lo mismo, los cálculos astronómicos más rigurosos varían siempre en los decimales, a causa de una perturbación imposible de prever en el momento en que las operaciones se efectúan, y así sucede siempre con todas las leyes naturales. Puede decirse que ni siquiera existe la tendencia a lo absoluto, no hay más que lo relativo en todos los dominios, y así se niega el determinismo fatal. Los sucesos se desarrollan en ciertas condiciones dadas del ambiente, del tiempo y del espacio, y guardan siempre en todos los cambios una relación directa. El tiempo, el espacio y el infinito no existen con relación a nosotros mismos más que por nuestra sensibilidad o imaginación, y no podemos definirlos concretamente a la completa satisfacción de todos. Son, pues, más que nada, convencionalismos del lenguaje ideológico. Capítulo 17. El anarquismo individualista como vida y como actividad. 84. Panorama y carácter de la lucha. Los anarquistas individualistas son una ínfima minoría entre los hombres y se exponen a la lucha en cuanto quieren realizar en lo posible sus ideas. Lo mejor es mirar de frente la situación y separarse de la oratoria ramplona y meliflua, y de toda tentativa interesada de los agentes provocadores, lejos de toda obra de superficialidad y castración que muchas veces emerge de los fondos secretos de la sociedad, pues no es posible la conciliación entre los anarquistas y los mantenedores sociales. El hecho real es que el anarquismo no puede presentarse de un modo discreto o convencional, y los que lo aceptan no pueden pretender ser los conductores de la feliz Arcadia. El camino de la anarquía no está trazado matemáticamente ni sembrado de flores. Es un sendero abrupto que requiere esfuerzos sostenidos. El anarquista empieza a ser combatido por su propia familia y no siempre es comprendido por sus camaradas. Está en desacuerdo con su patrón, mal visto por sus vecinos y mal considerado en general. La cárcel lo amenaza continuamente. Está bajo la vigilancia policíaca y los soplones contribuyen a veces a que sea despedido de su trabajo. ¿Quiere hacer un poco de propaganda agresiva? Persecuciones y años de prisión le esperan. En la rebelión contra los prejuicios morales también ha de armarse de valor, comenzando por iniciar a una joven en las primeras caricias, la que se le entrega en plena voluntad, acto natural entre todos. El anarquista se expone a ridículas denuncias por corrupción de menores, continuando por la amenaza constante de ser acorralado si afecta o se contenta de hacer silenciosamente una vida que choca más o menos violentamente con las ideas recibidas en materia de respetabilidad, si se permite usar vestidos que no estén de acuerdo a la moda, o frecuenta gentes
que desagraden a su portera, acabando, en fin, por ser renegado de todos, considerado como un oprobio del mundo y un despojo social. No hay acuerdo posible entre el anarquista y todo medio reglamentado por las decisiones de una mayoría o por los votos de una elección. Contra él se levanta la sociedad toda. Lucha por la libertad de exponer la idea, por la de vivir, lucha por el pan, por el saber, lucha incesante que dará goces profundos y en las que se tendrá acaso la inapreciable satisfacción de ver caer alguna piedra angular y vacilar el edificio social, pero lucha al fin y al cabo. 85. La irreductibilidad anarquista. El anarquista no admite treguas, su actividad se concreta en lucha continua y su interés estriba en prolongarla todo lo posible. Se muestra intratable, intransigente, sin piedad, con los que detentan el poder administrativo, intelectual y económico. No acepta concesiones sociales a cambio de una relativa tranquilidad, haciéndose el cómplice de las gentes interesadas en el mantenimiento de la actual sociedad, sino que lleva a la mayor intensidad y constancia su labor de crítica profunda y seria. Rechazamos, pues, las fórmulas fijas, porque no debemos tener en cuenta más que las circunstancias relativas del presente que vivimos. Si ayer nos fue útil poner a contribución nuestras necesidades, hoy puede sernos más agradable hallar compensación a nuestros esfuerzos y guiarnos por estos, y no por aquellas, lo que significa únicamente que hemos evolucionado sin dejar por ello el plano de libertad espiritual en que tratamos de asentar nuestro conocimiento. Si tal regla de conducta moral nos convenía cuando éramos más ignorantes, ahora que hemos adquirido mayor experiencia, nos es perjudicial seguirla. De modo que aceptamos un concepto mientras nos hace felices, pero lo rechazamos si nos sentimos cohibidos. Es para nuestra alegría, para nuestro placer y nuestra utilidad que edificamos teorías y con la misma facilidad las destruimos en cuanto comprendemos que se quieren apoderar de nuestra individualidad. Toda regla que no proporciona un mínimo de dicha tangible es despreciable. Es una opresión en cuanto no ayuda a vivir más libre y felizmente con más intensidad. La experiencia nos demuestra que no hay una panacea que pueda convenir a todos los temperamentos y a todas las circunstancias, y como el anarquismo es una filosofía de la vida esencialmente relativa, de aquí que quien la acepta no puede ser a la vez doctrinario y anarquista, sino que ante todo le conviene librarse en el mayor grado posible de la subordinación al medio para seguir sus fines individuales de reacción contra todo convencionalismo de tendencia absoluta. Tampoco cabe perseguir exclusivamente el interés económico, porque no basta haberse desligado de Dios, de la moral y del qué dirán, sino que es preciso, para ser lógicos, romper toda coyunda. Por encima del interés económico colocamos la satisfacción moral, el gozo interior y hasta el placer de los sentidos. Y no hay mejor satisfacción que esta que experimentamos al sentirnos independientes. La cuestión para nosotros no estriba en saber si el empleo del mecanismo más perfeccionado, el trabajo en común o la solidaridad nos pueden proporcionar más ventajas materiales. Lo esencial es determinar si todas las novedades y adelantos nos permitirán afirmar mejor la insubordinación y la indisciplina en que se basa la autonomía personal. ¿Cuántas veces hemos tenido que romper hasta con nuestros amigos en detrimento de nuestro interés material, al comprender que al seguir haciéndoles ciertas concesiones disminuíamos nuestra personalidad? Un anarquista no es un calculador y un razonador sempiterno, puesto que, basándose en el hecho individual, se comprenden a la vez, mezclados en lucha, unas veces triunfantes y otras derrotados, el instinto, la razón, la sensibilidad, la acometividad, la reflexión y tantos otros aspectos del ser activo, que los experimenta sucesivamente. A nuestro alrededor vemos que todos hacen del interés económico el móvil de sus acciones,
y aunque lo persiguen caóticamente, no podemos pretender imitarlos bajo el pretexto de ordenar sus desbarajuste, que acabaría por enredarnos también. Seamos expeditivos y no embrollemos, pues no es insensato el afirmar que tendremos hacia una selección que podrá realizarse. Es decir, que de un lado se clasificarán los formulistas, los doctrinarios, los mezquinos, los detallistas utilitarios, los que no han sabido o querido comprender que el anarquismo es una concepción de actualidad, una negación presente, un combate cotidiano contra todo lo que hace sombra al desarrollo de la personalidad. De otro lado se unirán los que no quieren sacrificarse al medio, conformarse a la opinión predominante cuando les es adversa. Esta separación es necesaria para evitar torcidas interpretaciones. Por todas partes la uniformidad nos rodea, todos los vestidos obedecen a un modelo, todos siguen el ridículo de la moda y desprecian la comodidad, todas las viviendas se alinean monótonamente y presentan las mismas fachadas. Todas las facciones presentan la misma máscara de insinceridad. Realizar los mismos gestos a la misma hora, del mismo modo, tal parece ser el fin de una sociedad bien organizada. Pero como no somos teóricos de la sociedad futura, preferimos resolver nuestra cuestión individual como mejor podamos, día por día, según las circunstancias. Nos repugna seguir el mismo camino que la sociedad, gris y sucio como la atmósfera de las grandes ciudades invadidas por el humo de sus fábricas tristes y enervadoras, donde es asfixiante el ambiente por la aglomeración de escuelas rutinarias, cuarteles, prisiones y edificios oficiales, con el contraste misérrimo que ofrece la habitación de los que forman la clase baja, al lado de las suntuosidades y refinamientos sibaríticos de los pudientes y privilegiados. Pero no hace falta insistir, dejemos a los que viven en la monotonía de la existencia, extendamos nuestro desprecio hasta los que se encastillan en un necio absolutismo, aunque se amparen en un doctrinamiento anárquico, y cultivemos nuestro yo, que solo es despreciable para los tartufos y perezosos, en el pleno ambiente de la originalidad. 86. La actividad crítica. Eterno descontento, el anarquista criticará siempre los hechos del sufrimiento, del dolor, del miedo, los motivos, en suma, que dan lugar al drama humano. Criticará en todas partes, con entusiasmo, con valor, con sinceridad, como si dependiese de él, que todos los que lo rodean se hagan anarquistas, sin inquietarse de las torpezas, de los errores y de las derrotas de los que lo han precedido, con la esperanza, con la convicción de que el resultado obtenido mañana sea mejor que el de hoy. Y apreciando en su justo valor los esfuerzos realizados en tal sentido, criticará por todos los medios, por la palabra, por los escritos y por los hechos, por su vida de refractario, por su ejemplo en los medios anarquistas individualistas sinceros, por la multiplicación de su actividad, por la práctica del verdadero compañerismo, por la creación de numerosas escuelas anarquistas o focos de enseñanza, donde se intente preparar los cerebros y los corazones para accionar, pensar y vibrar por y para sí mismos. Criticará las instituciones y los hombres actuales, capitalismo, patriotismo, militarismo y parasitismo, la enseñanza pública y privada, la educación familiar, la elemental y la superior, los hechos adquiridos y las cosas juzgadas, los textos invariables, los principios inmutables, las declaraciones de los derechos del hombre y las proclamas de independencia, las ideas de frontera, de superioridad o inferioridad sociales, no basadas sobre la observación científica, las concepciones en que la sociedad basa la familia, afección paternal,
maternal, fraternal, filial, fidelidad sexual, amor, matrimonio, el culto al pasado, la inevitable evolución, el determinismo fatal, el libre albedrío inconsciente, la predestinación, el moralismo, el pietismo, la fe indemostrable, el autoritarismo, el parlamentarismo, la centralización administrativa, bien sea ministerial o simplemente sindicalista, las ideas erróneas y vulgares sobre la caridad, la solidaridad y el amor universal. El burgués de blusa o de levita, los hombres indispensables, los mesías, los redentores, el pontífice católico y el dómine anarquista. Las supersticiones, las leyendas, las mojigaterías, los magistrados, los jueces, todo el engranaje autoritario, las ideas de explotación y de trabajo dignificador, la inactividad y la holganza como consecuencia de las ideas anarquistas, la urbanidad, la cortesía, la honradez, el pudor como elementos arreglados al gusto burgués y convencional, las soluciones a priori, las necesidades de la causa, el ficticio desinterés, los sacrificios por la idea, cuando no ocultan más que hipocresía o mentira grosera. Tan pronto el anarquista se apoyará en los datos científicos como invocará la razón o el sentimiento, ridiculizará y será ironista, o bien pondrá en juego la reflexión profunda y la comparación imparcial. Abrirá, cortará, amputará, introducirá el escalpelo en la llaga social cuantas veces sea necesario. La propaganda anarquista no criticará por monomanía o vocación, no para ser número, discípulos, adeptos, obedientes, sino para ser tabla rasa. Una vez el cerebro desembarazado, libre en marcha y en razón, y el sentimiento vibrando armónicamente, corresponde a cada uno edificar su propia concepción de la vida, cumplir su personal revolución, levantar su ciudad futura individual, que cada uno dirija su vida según sus tendencias, su temperamento, su carácter, sus aspiraciones, y que la ejercite aislado o unido a otros, amplia, intensa, feliz. El anarquista criticará primero para librarse a sí mismo y después para los demás. Es destructor y educador, crítico e innovador. Traza su camino, un camino nuevo y siempre a la defensiva. Combate cuántos prejuicios se levantan adversos contra él. Saborea los goces de la inteligencia con despreocupación, pero bebe también su copa de amargura. Conoce los rodeos que conducen al punto de partida, las emboscadas, las traiciones, sabe del hambre que atenaza las entrañas y de la hostilidad que hiela el corazón. Tiene experiencia del cariño interesado, de la protección fingida, de la hipocresía ambiente y de las sonrisas que enmascaran la insidia. A pesar de todo, sigue su ruta, trabajando por puro placer, recogiendo al pasar las satisfacciones que le procura su modo de ser, sin obligación ni sanción legal. Desconocido las más de las veces, no comprendido por quienes le son más queridos, continúa entusiasta, y aunque caiga un día u otro, es evidente que los mismos que ridiculizaron su esfuerzo se ven obligados a penetrar por la brecha que él abrió. De tal modo, proclamando bien alta la voluntad de vivir para sí mismo, su esfuerzo lo ha conducido a trabajar por otro, a reproducirse, a cumplir su destino, su razón de ser un hombre sano, vigoroso, enérgico, audaz, enamorado de la vida verdadera, fuera de la autoridad, un anarquista, en fin.